Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga mucho en este tiempo. Un placer, un gozo nuevamente de poder congregarnos de esta manera. Hoy nos toca de esta manera congregarnos, pero es muy bueno que hoy nos preparemos. Hoy vamos a compartir la cena. Hoy tenemos algunos invitados acá en casa, así que queremos compartir la palabra. Así que te animo, pero antes de empezar me gustaría que oremos. Si bien estuvimos orando hace un ratito para poder compartir la palabra, me gustaría que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y que abras bien grande tu corazón y permitas que Dios te hable hoy una vez más. Dios tiene una palabra para nosotros en este tiempo. Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere brindarnos esperanza. Por eso estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, que tú sensibilices nuestros sentidos, que tú afines nuestro oído, que podamos oír tu voz, aquella voz que tú tanto deseas comunicarnos, que tú quieres que podamos oír para poder crecer, para poder avanzar, para poder seguir caminando por este camino en el cual tú nos has trazado, Señor. Ayúdanos, papá, y nos encomendamos en tus manos, nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad y que tú nos hables conforme tú deseas hacerlo en nuestra vida, que tu palabra no sea una palabra más, sino que sea acompañada con tu Espíritu Santo, generando sanidad, trayendo gozo, trayendo alegría, trayendo poder, quebrando todo aquello, Señor, que no es de tu agrado. Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar hoy en este día, Señor. Que podamos preparar nuestro corazón para poder compartir esta cena contigo, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartirles, quiero que busquemos el libro de Jueces. El libro de Jueces, el último capítulo. El último capítulo y el último versículo de Jueces, para ser más exacto. Titulé el mensaje de hoy, es tiempo de escuchar a Dios. Siempre es tiempo de escuchar al Señor, pero hoy más que nada debemos atender lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere comunicar. Y el último versículo del último capítulo del libro de los Jueces dice, 21-25, dice: en estos días no había rey en Israel. Y dice que a causa de eso, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay un Proverbios, también me gustaría que lo busquen, Proverbios capítulo 29, Antiguo Testamento, después de los Salmos. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Quiero leerles la Reina Valera y otra versión. Dice el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta versión Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden, pero el que obedece su ley es bienaventurado, es dichoso. Y nosotros necesitamos el orden, la dirección de nuestro Dios para saber cómo avanzar, para saber cómo movernos, para poder entender qué es lo que Dios dice. Que este versículo que leímos en el libro de los Jueces está repetidas veces durante todo el libro. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo que como seres humanos, a veces al no poder discernir, a no tener la capacidad de saber cómo Dios nos habla, buscamos la forma de hacer las cosas como bien nos parece. Y así nos va. A muchos les va bien, a otros más o menos, y a otros directamente ni entienden por qué les suceden todas estas cosas. Pero hay un llamado de Dios. Y Dios quiere hablarnos y quiere que podamos entender de qué manera Él se comunica con nosotros, con cada uno de nosotros. Ahora, la voluntad
voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan de regreso a Él como hijos. Esa es la voluntad de Dios. Que cada ser humano pueda volver a Él como sus hijos. Que podamos entender que Dios no nos lanzó a la tierra y arréglatelas como puedas, sino que Él diseñó un plan divino, tiene un proyecto para cada uno de nosotros y tiene sobre todas las cosas un propósito significativo para cada uno de nosotros. Está en nosotros el poder acercarnos a Dios y conectar a la fuente para que ese propósito y eso pueda ser revelado a nuestra vida. A veces sin darnos cuenta andamos a tienta, andamos a oscura y no podemos entender qué es lo que realmente Dios nos quiere hablar. Cómo Dios quiere que nos movamos en estos tiempos. Pero escucha esto, Dios está deseoso de hablarnos. Dios está deseoso de comunicarse con sus hijos. A veces no entendemos la forma porque Dios se maneja en otros parámetros, en otra dimensión y se mueve y se comunica con nosotros de una manera a la cual no estamos acostumbrados. Nosotros usamos nuestra forma, tenemos nuestros métodos de comunicarnos, sin embargo Dios se comunica de muchas maneras. Y te puedo asegurar que con los tiempos que tengo en mi caminar con Dios, aún Dios me sigue sorprendiendo. Aún Dios sigue comunicándose de la manera que yo menos la espero. Pero necesitamos oír su voz, necesitamos permitir que Dios pueda obrar en este tiempo. Ahora, lo importante de este tiempo de iglesia en la casa, donde cada uno de nosotros nos encontramos haciendo esta cuarentena o como fuere, es permitir que Dios trabaje en nuestra vida a través de su palabra. Que Dios pueda trabajar en nosotros. A veces andamos continuamente afanados, continuamente acelerados, continuamente acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Y Dios de una manera ha permitido que esto suceda para acercarnos y llevarnos a un rincón y poder hablarnos directamente al corazón. Por eso debemos ser humildes. Por eso debemos permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida, que Dios pueda trabajar, permitir que su palabra nos incomode. Porque a veces hasta leemos por costumbre o como religión la Biblia y los devocionales que estamos haciendo en este tiempo. Que esa palabra nos incomode, que esa palabra toque aquellas cosas que yo realmente debo arreglar, aquellas cosas que realmente debo cambiar. Que podamos tomar conciencia, sobre todo hoy en este día que es Santa Cena, y yo pueda arreglar mi vida, arreglar el altar, arreglar mi corazón para con Dios, para poder participar y ser apto de esta cena, de esta comunión plena que Dios quiere que tenga con Él. Ahora yo debo permitir que Él nos incomode, que Él nos desafíe y sobre todo que Él nos transforme a través de su palabra. Hay una frase muy linda que dice: no dejes que cada experiencia solo te enseñe algo. Deja que te enseñe algo real y verdadero. A veces leemos y abordamos y somos tan escasos en leer o en meditar en su palabra que decimos sí, nos dejó algo. Pero tenemos que permitir que llegue a motivarnos, que nos deje algo real, algo vivo, algo verdadero cada día y cada momento. Que estamos continuamente diciendo esto, que la cuarentena sirva para salir de nuestros hogares de una mejor manera, con otro espíritu, con otra cabeza, con otro entendimiento, pero debemos permitir que su palabra trabaje acá en nuestro corazón. Ahora, algo que había compartido hace un tiempo atrás, que uno de los desafíos más grandes, los retos más grandes que nos presenta la vida espiritual, es que nos relacionamos con un Dios que se comunica de una manera totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. No sé si te acuerdas de esto, que ya lo hemos hablado en un tiempo atrás. Dios tiene su método, Dios es fiel a su estilo. Y nosotros siempre deseamos que Él sea claro, que Él nos pueda comunicar, que nos hable con voz audible y que nos dé un plan bien diseñado para poder movilizarnos. Sin embargo, Dios se comunica de otra manera y soy yo quien me tengo que ajustar a su voluntad. Soy yo quien debo aprender a oír su voz. Soy yo quien debo manejarme como Él quiere que yo me pueda conducir por esta vida. Porque nos relacionamos con un Dios, ¿no?, que tiene una forma muy distinta, ¿no? Cuando no podemos discernir su voz, cuando Él nos está hablando o no tenemos esa capacidad de ser sensible a su voz, nos lleva a transitar por caminos muy inciertos.
Y esto no es de ahora, esto no es nuevo. Esto lo he visto reiteradas veces en mi caminar con Dios. Cuando uno no tiene la capacidad de discernir su voz, cuando uno no es sensible a las cosas del Espíritu, nosotros hacemos lo que mejor nos parece. Creemos y andamos y así, y cuando no hay esa voz o no podemos detenernos para poder oír lo que Dios nos quiere hablar, podemos caer en cosas muy malas y peores. Podemos entrar en caminos muy inciertos, donde recurrimos a andar donde mejor nos parece. Ahora, la gran verdad, ¿no?, es lo que repetí hace un tiempo atrás y lo vi muy necesario poder compartirlo hoy, porque necesitamos oír su voz. La gran verdad es que nuestro Dios, el Señor, la mayor parte del tiempo guarda silencio. Nosotros tenemos que ser entendidos con esto, porque ahí es donde se convierte la herejía, ahí es donde se adultera la palabra de Dios, ahí es donde muchos toman camino y dicen o hacen creer a la gente que es el camino correcto. Pero tenemos que entender que la mayor parte del tiempo nuestro Dios guarda silencio delante de nosotros. Y siempre Él espera y aguarda a que nos acerquemos a Él y que podamos tener una mayor comunión con Él para poder discernir cuál es la forma y la manera de la cual Dios habla. Es más, la Biblia registra que los grandes siervos de Dios, que los pioneros, o por llamarlo correctamente, los patriarcas, aquellos en su inicio, fueron forjados en enfrentarse a ese reto de caminar con este Dios que espera y guarda en silencio. Eso es lo que la Biblia llama moverse en fe. Es creer de que Dios nos ha enviado. Y siempre Dios se mueve de esa manera con el ser humano y sobre todo con nosotros sus hijos. Debemos entender que Dios siempre nos va a dar lo mínimo indispensable para que nos pongamos en marcha y podamos creer de que Él va a ir añadiendo su bendición, de que Él va a ir abriendo el camino a medida que nosotros decidamos avanzar. A veces no nos movemos porque queremos oír, a veces no nos movemos porque queremos ver. Sin embargo, Dios lo exhortó a uno de los discípulos, a Tomás, y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Mas bienaventurados son aquellos que no viendo creyeron. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Porque a veces el mundo y la gente de afuera dice: yo necesito ver para creer. Sin embargo, con sus hijos es al revés. Yo necesito creer para poder ver. Entonces, cuando yo empiezo a creer, empiezo a ver la mano de Dios. Cuando el corazón se empieza a limpiar, se empieza a restaurar y Dios empieza a orar, es ahí donde puedo ver a Dios en mi esposa, en mis hijos, en todo lo que hago. Porque Dios está muy cerca de nosotros y Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Qué gloria a todo esto, que podamos oír realmente la voz de Dios. Ahora, si nosotros no entendemos que debemos conocerlo y someternos y sujetarnos a su voluntad divina, podemos terminar muy mal. Nosotros tenemos que entender cuál es el desafío de todo cristiano, de todo, poder conocerlo a esto. No, yo ya conozco, ya fui a la iglesia, ya me bauticé, ya hice... No. La esencia de la vida cristiana es un proceso continuo de ir conociendo a este Dios maravilloso. Nunca terminamos en conocer en su profundidad, en lo alto, en lo extenso, en todo lo que es nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, un Dios sumamente creativo, un Dios que siempre quiere el bien para sus hijos. En un momento Moisés deseó verlo al Señor. Él dijo: Señor, permíteme verte. Dice que en un momento el Señor le dijo: cúbrete, porque la gloria de Dios es tremenda. Dice que se cubrió y dice que pasó todo el bien de Dios sobre él. La gloria de Dios es igual al bien que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que buscar esa forma de mantener una relación constante con Él. Ahí está el secreto. La cantidad de hermanos que he cruzado durante este tiempo y durante mi tiempo como cristiano ha sido infinita. Mucha gente he conocido. Pero el gran problema de ellos es que no han sido constantes en su relación con Dios, que han sido muy escasos en la búsqueda. A veces pensamos porque somos cristianos, tenemos la Biblia, porque yo elegí a Dios, que el cambio va a suceder mágicamente en nuestro corazón. Debemos trabajar, debemos permitir que Él trate,
Debemos acercarnos para poder oír lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere comunicar. Yo necesito ser sensible en mi espíritu. Y eso lo hace su espíritu en nosotros cuando nos empezamos a acercar. Nosotros no somos conscientes de la transformación, no somos conscientes del cambio. Cuando nos empezamos a acercar a Él, automáticamente su espíritu empieza a invadirnos y a cambiarnos y a transformarnos por completo. Pero si no buscamos la forma de mantener una relación constante con Él, tendremos una idea errada de cómo Dios es. Hay gente que aún durante mucho tiempo aún no sabe cómo obra Dios. Aún no sabe cómo opera, aún no sabe cómo se comunica, aún no sabe qué es lo que desea hacer en nuestra vida. A veces los problemas, las situaciones difíciles, la crisis, lo único que preguntamos, incluso sus hijos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y nosotros, si tenemos una relación permanente con Él, Dios va a ir mostrando, Dios va a ir revelando su plan divino, qué es lo que está haciendo, qué es lo que Él quiere lograr. Y todo lleva tiempo, es un Dios que guarda silencio, no es un Dios que continuamente nos habla. Hay muchos que nos quieren hacer creer esta gran mentira, que tiene una exclusividad aparte con el Señor, que son súper espirituales. No, Dios quiere obrar de la misma manera con todos sus hijos. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos podamos acudir a Él, que podamos volver de regreso a Él para convertirnos en sus hijos y entender que Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Creeremos, si no tenemos esa relación, creeremos que Él es indiferente a la forma en que vivimos. Mucha gente, incluso cristianos, hijos, creen que Él es indiferente, que a Él no le interesa tanto nuestro comportamiento, o lo que hacemos, o lo que no hacemos. Muchos piensan, ¿no?, que Dios no le interesa tanto cómo te comportas o lo que haces. Dios está en los mínimos detalles. Tantos años caminando con Dios y habemos aprendido tan poco del Señor. A veces me canso de decir esto, ¿no? Como decía aquella persona, yo tengo 20 años. No, vos tenés un año repetido 20 veces. Porque solamente te ocupaste un año de buscar y lo demás copiaste siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por eso no hay resultados diferentes, por eso no hay cambio, por eso no creces en tu vida espiritual. Y Dios está deseando que podamos oírlo hoy más que nunca, hermano. ¿Saben lo que se está viviendo en este tiempo? La pandemia es el principio, es el antesala. Es lo que la Biblia llama principio de dolores. ¿Se entiende? Pero escucha esto, porque lo que es principio de dolor para el mundo, para nosotros tiene que ser un avivamiento, para nosotros tiene que ser un despertar, para nosotros tiene que ser un tiempo sensible donde estamos acorralados y Dios, que es el amante poderoso, quiere hablarle a su amada, que es la iglesia, a su oído, y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. ¿Se entiende? Porque habemos perdido tan poco. Para muchos, el Dios que proclamamos se ha convertido en un Dios distante. Qué triste esto, hermano. Para muchos, este Dios que proclamamos, que hablamos, este Dios que adoramos, se ha convertido en un Dios distante, que tiene una visión muy general de nosotros y que no está tan pendiente de los detalles. Que hay cosas que tenemos que hacer, bueno, igual Dios nos va a ayudar. Como que su mirada está muy por arriba de las cosas cotidianas. Como que Dios mira por arriba y que Dios no está tan interesado porque Dios está ocupado. A veces escucho cada barbaridad eso. Como que Dios es muy general, de que Dios no está pendiente. No, la salvación es individual. Y Dios se ha placido en llamarnos y escogernos a nosotros. Hay un pasaje que me encanta, que está en la Biblia, que dice, he hallado a David, mi hijo. Ustedes imagínense, Dios visitando cada hogar, visitando cada familia, visitando a mi esposa, a cada uno de mis hijos. Porque de la tribu de Isaí, Él dice, he hallado a David. O sea, Dios es muy personal. En un momento, Dios sabía hasta el nombre del toro, de aquel que fue sacrificado. Si no sabe el nombre del toro, ¿cómo no va a saber mi nombre? ¿Cómo no me va a conocer? Antes que la palabra suba a mi boca, dice la Biblia, que Él ya sabe lo que le voy a pedir. Y en ningún momento dice, no pida, sino pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que se acerca a nosotros. Es un Dios que realmente desea sanarnos por completo, gratificar nuestra vida, bendecirnos con abundancia, abrir nuevas puertas, expandir nuestra mente y que podamos caminar realmente como sus hijos. Eso es lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. Creer de esa manera, ¿no?
es hasta destructivo creer que no están los mínimos detalles. Porque cuando uno se está desviando, cuando uno está entrando por un camino oscuro, un camino de pecado, y no puede oír su voz de una forma clara, audible, no siente esa reprensión, no siente esa alerta, no siente que esa voz que Dios te diga, no, no lo hagas, no. Y nosotros seguimos empantanándonos. Y llega un punto donde nuestra posición empieza a ser muy tibia. Y empezamos a tener una forma descarada frente al pecado y frente a Dios. Porque creemos que Dios no nos escucha, porque creemos que Dios no nos habla. Porque tenemos que entender que Él quiere corregirnos. Pero si no entendemos, ¿no?, cómo Dios obra, es ahí donde uno empieza a vivir una vida paralela de cómo Dios quiere. Cuando lo vemos distante, cuando no podemos oír esa voz que nos corrija, y empezamos a entender y a vivir una vida ajena a lo que a Dios le agrada. Escucha, sin Dios podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer miles de cosas sin Dios, pero menos agradarle a Él. Y nosotros lo que necesitamos es agradarle. Terminamos a veces con esa postura tibia frente al pecado y frente a Él, sin ningún tipo de vergüenza. Yo no sé si has visto ese tipo de personas, pero a veces cuando uno se equivoca, cuando uno falla, en vez de ser humilde y reconocer su error, mantiene una postura, como diciendo, si Dios está ajeno, si Dios no me habla, si Dios no me ministra, si Dios no está conmigo. Ahora, donde llegamos a creer que lo que hacemos no afecta nada en nuestra relación con Él. Y todo lo que hacemos afecta a nuestra relación con Él. Creo que estos días estuve haciendo consejería y hablábamos con respecto a estas cosas, ¿no? Porque hay un pasaje que es tremendo, después lo voy a compartir. Pero sí, todo lo que hacemos afecta a nuestra relación con Dios. Y a veces nos encontramos distantes, y a veces nos encontramos haciendo una vida ajena, y encontramos que nuestro Dios está en algún lugar, colgado en alguna nube, y cuando Él quiera me va a atender. No, Dios está siempre guardando silencio. Dios siempre está de nosotros, ¿no? Su silencio, el silencio de Dios no significa aprobación a lo que yo estoy haciendo. Porque Dios guarda silencio, entonces está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Que Dios va a aprobar lo que estoy haciendo, porque no bajo un rayo, no fui eliminado, todavía sigo en pie. Sin embargo, mire lo que dice el Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Qué tremendo este versículo. Hay dos versiones muy lindas que me gustaría compartir. Una es la NTV y la otra es Dios habla hoy. Dice la NTV, mientras ustedes hacían todo esto, Dios hablando, yo permanecía en silencio y pensaron que no me importaba, pero voy a amonestarte cara a cara y vamos a ajustar las cuentas ahora. Tremendo, me hace acordar aquel pasaje que Dios está con Job, ¿no? Que le dice, cíñete tus lomos ahora. Y tú me vas a responder y yo te voy a preguntar. Porque a veces hablamos y levantamos montones de cosas necias, insensatez, cosas que desconocemos delante de Dios. Y creemos que Dios no escucha y que podemos blasfemar y hacer un montón de cosas. Y las puertas que abrimos al pecado después cuesta, porque cada cosa que cometemos cosechamos de eso. Y cada pecado tiene su justa retribución, es lo que decía el libro de Hebreos. Cada cosa que hacemos después cuesta regresar a mantener esa integridad y permanecer en esa comunión plena con Dios. Porque nosotros mismos nos vamos alejando, nosotros mismos nos vamos distanciando. Me encanta esta versión, ¿no? Ahora, el viernes leíamos Hebreos, el capítulo 2. Busquen Hebreos 2. Creo que Dani está acá. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver. Sí. Este pasaje que le citaba recién dice, porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso dice la Reina Valera 1960. Ahora, otra versión dice, porque si la palabra hablada por ángeles resultó ser inmutable, la palabra, firme significa esto, ¿no? Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, el pago que merecía, es lo que está diciendo, ¿no? Y después dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Terrible, ¿no? Lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? Ahora, todo lo que hacemos tendrá una consecuencia. Lo que sembramos, ¿qué dice la Biblia? Vamos a cosechar. Ahora, al Señor le lleva años querer comunicarse con nosotros. A veces al Señor le lleva años buscando la forma de llamar nuestra atención, de que le podamos oír lo que Él nos quiere hablar. Y a veces cuando no le podemos oír, cuando uno no logra, tiene que usar otros métodos más dramáticos o más drásticos, que a veces a nosotros no nos gusta eso, ¿no? No, yo me acuerdo que citaba una frase que dice que Dios mira con agrado a aquel que pudiendo pecar no lo hace. ¿Y de dónde está sacado esto? Porque parece algo como que Dios sí hace acepción de personas, ¿no? Porque Dios mira con otros ojos, Dios mira con agrado a aquel que pudiendo pecar y no lo hace. ¿Te acuerdas cuando en Génesis capítulo 4, allí cuando van a ofrecer las ofrendas, tanto Caín como Abel? Dice que Caín ofreció lo que le sobraba, lo menos le ofreció al Señor. Sin embargo, Abel ofreció lo mejor de él. Pudiendo darle lo peor o pudiendo pecar, él no lo hizo, él le ofreció lo mejor a Dios. Se trató de mantener santo en su corazón, limpio en su conciencia. Y dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Tremendo esto. ¿No? Hasta el día de hoy la ofrenda de Abel nos sigue ministrando. Ahora, lo glorioso de todo esto, ¿no? Es que este es el tiempo de Dios. El tiempo fértil para cambiar nuestra siembra. Debemos cambiar nuestra siembra. Porque a veces pensamos, ¿por qué cosecho siempre lo mismo? Porque debemos cambiar nuestra siembra. Tiempo de hacer oído a lo que Dios nos quiere hablar. Ese es el tema, ¿no? Y a veces cuando hablo de esto, ¿no? Nosotros caemos en eso de yo tengo mi oído y yo lo quiero escuchar a Dios, pero no lo escucho. Me acuerdo que me decía alguien, dice, yo lo busco, ahora de que no lo sientas es otra cosa, ¿no? Debemos perseverar en esa búsqueda, mantener esa comunión con el Señor, ¿no? Porque este es el tiempo que Dios ha preparado, tiempo de ser oído a lo que Dios nos quiere hablar. Como decía ese pasaje en hebreo que leíamos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, con más pronto. Hermano, mire, Dios está a la puerta. Hay gente que ignora todo esto. Hay gente que le es cansador. Hay gente que le es abrumador. Hay gente que piensa que uno asusta a la gente con respecto a esto. Pero Dios está a la puerta. Y tenemos que atender a lo que Él nos está hablando, a entender las señales de cómo Él se está comunicando con nosotros, que podamos hacer oído a lo que Dios nos quiere hacer. Basta que Dios se acerque, ¿verdad? Basta que Dios nos toque para cambiar todo nuestro mundo. Basta que Dios nos toque para poner todo nuestro mundo para arriba. Aquello que sosteníamos, que realmente era lo único, lo verdadero, Dios nos quiebra. Dios se cruza en nuestro camino, Dios nos sale al encuentro. Gloria a Dios. Dios, me acuerdo cuando se cruzó en mi camino y cambió toda mi vida. Yo creí que lo que hacía era lo bueno, lo correcto. Pero nunca pude oír a este Dios. Nunca pude conocer a este Dios maravilloso. Y basta que Dios se acerque, que Dios nos toque. El orden de Dios trae el desorden a nuestra vida. Cuando Dios empieza a acomodar las piezas, cuando Dios empieza a ordenar nuestra vida, nosotros estamos muy bien con nuestro desorden. Pero cuando Dios empieza a traer luz, nos empieza a ver lo errado que estamos, lo equivocado que estamos, lo orgulloso que somos, lo soberbio que somos. Y creemos que estamos bien así. Estamos enfermos en nuestra actitud, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra familia, que los gritos, los alaridos, los insultos. Hoy vemos cómo se propaga la delincuencia a través de esta pandemia. Hoy no podemos creer gente, ¿no?, que sobre todo a jubilados le estén robando.
Nuestro corazón se ha declinado, la maldad se ha declinado y Dios quiere hablarnos. Dios nos quiere llamar la atención. Dios quiere, porque si no va a usar sus métodos, Él va a usar su manera. Él es fiel a su estilo para hablarnos como Él siempre desea hablarnos y ministrarnos. Cuando Él se acerca, todas las cosas cambian. Las cosas se empiezan a alterar y el mundo comenzará a vivir esos principios de dolores de los cuales está escrito. Les hablaba hace un ratito, ¿no? Porque el mundo va a vivir estos principios, pero su iglesia va a empezar a vivir un despertar. ¿Sí? La iglesia va a vivir un avivamiento. Un tiempo donde Dios desea tener comunión con cada uno de nosotros. Un tiempo de oportunidad, pero no esa oportunidad que uno quiera, porque tenemos una forma terrenal de ver la oportunidad. Pensamos que es negocio, plata. No, el tiempo de oportunidad para arreglar las cuentas con Dios. Este tiempo es para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Cómo estamos con Él? Porque todo lo que hemos cometido, dice Hebreos, que tiene una justa retribución, que se nos va a dar lo que merecemos. Pero Dios es fiel. Dios es un Dios, Dios es fiel, Dios es un especialista, ¿no? Un tiempo donde Dios quiere hablarle a su amada al oído. Ese es el tiempo, ¿no? Dice que en el libro de Oseas, dice, y te llevé al desierto para hablarte al corazón. Estos momentos donde Dios está llevando a su iglesia, a su amada, la está llevando a este tiempo para hablarnos al oído, para comunicarnos, para que podamos estar alertas, para que podamos estar atentos de lo que Él quiere hacer en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estará la iglesia? ¿Estará dormida? ¿Cómo estará? ¿Estará alerta? ¿Cómo estará? ¿Estará distraída su iglesia, su amada? ¿Se habrá relajado en este tiempo? ¿Entenderá lo que Dios quiere lograr o estará más mirando más lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la gente y no entendiendo lo que Dios quiere hablarle a sus hijos? Yo este tiempo, luego de leer las cartas del apóstol Pablo, ¿no? se empezó a arraigar una idea muy fuerte en mi corazón. No sé si muchos de ustedes. Yo creo que a veces compartimos cosas o fragmentos o verdades relativas que nos llevan a una verdad absoluta que es Dios, ¿verdad? Pero se empezó a arraigar algo que a veces lo compartimos, pero lo compartimos muy por arriba y no profundizamos bien en todo esto, ¿no? Pero se empezó a arraigar una idea muy fuerte con respecto a las aflicciones y a los conflictos que Dios permite en nuestra vida. Yo no sé si ustedes, pero Pablo habla mucho de esto. Habla mucho acerca de los padecimientos. Quiero que busque el libro de Hebreos, capítulo 2. Creo que estamos ahí, ¿no? Sí. El versículo 10. Vamos a leer. Dice, ¿puedo leer? Los 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tremendo, hermano. Usted, capaz que yo lo he leído varias veces, pero el otro día compartiéndolo acá, Dios me dio luz con respecto a este versículo y pude entender cosas que están escondidas, profundidades en su verdad, ¿no? Miren lo que dice esta versión, la NTV. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, dice, eligió llevar a muchos hijos a la gloria, punto. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Ahora, qué gloria esto, ¿verdad? ¿Cómo cuesta entender, no? Nosotros los momentos de sufrimiento los padecemos, ¿no? Y sin embargo es lo que produce la paciencia en nosotros. Sin embargo son los tiempos, los métodos, las maneras de Dios para hablar con sus hijos, para tratarnos, para hablarnos al corazón, para ministrarnos. Estos tiempos de crisis. Nosotros vivimos tiempos de fiesta, nosotros queremos los llanos, queremos un camino recto, bien trazado, sin sobresalto y ningún tipo de problema. Pero sin embargo, estos los permite el Señor para obrar en nosotros, para llamar nuestra atención, para hablarnos de una forma clara e entendible a nuestra vida. Ahora,
los momentos difíciles que uno tanto quiere evitar, que uno quiere escapar, que uno quiere huir, tienen un valor muy enorme para aquellos que quieren crecer en su vida espiritual. Aquellos que desean crecer en su vida espiritual tienen que entender que esos momentos difíciles de crisis son los más correctos para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos trate. El tema es que nos desenfocamos, nos aturdimos, no entendemos. Es que esperamos que ese tiempo pase lo más rápido posible y no logramos ver que en ese momento de soledad Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Dios nos quiere hablar al corazón. Dios quiere fortalecernos. Dios quiere levantarnos, ¿no? Porque a veces nos desviamos por caminos que creemos que son los correctos. Porque dice la Biblia que hay caminos para el hombre que le parecen correctos, pero su final es un camino de muerte. Y Dios no quiere la muerte para nosotros. Dios quiere que nos podamos volver y transmitirnos vidas. Tremendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque la vida espiritual para poder crecer es poder entender estos tiempos. No, alguien decía que los llanos deben existir solamente en los libros de geografía. Es así. Ahora, nosotros queremos un camino recto, ¿no? Y bien marcado, y bien trazado. A veces me acuerdo que cuando llovía mucho y andábamos en la camioneta, queríamos salirnos de la huella y automáticamente volvíamos a caer porque estaba bien formada la huella. Y nosotros queremos tener una vida así, una vida sin sobresalto, un camino recto, bien marcado, donde no haya problemas, donde no haya sobresaltos. Y queremos vivir felices. Sin embargo, parte de nuestra formación, parte de la escuela de nuestro Dios para nosotros es llevarnos por caminos inciertos. Porque el camino donde Él nos llama, porque el camino donde Él nos invita, no lo conocemos. No está marcado. No podemos decir, aquí tenemos que ir. Incluso el camino y la puerta que Él nos dice que es muy angosta. Y pocos son los que la hallan. Más nos vale que la podamos hallar. Más nos vale que la podamos encontrar. Porque necesitamos entender de que Dios nos quiere guiar por ese lugar. Ahora, hay una frase muy linda que había leído que atravesar los caminos fáciles es lo que hace a los hombres y a los ríos que no vayan derecho. Atravesar por los caminos fáciles porque siempre hay un obstáculo, siempre hay una piedra y hace que los ríos cambien la dirección. Y esa es la idea de Dios, a veces cambiar nuestra dirección. Porque a veces creemos que vamos bien. Y cuando las cosas van fáciles, asegúrate de no estar yendo cuesta abajo. Necesitamos que Dios continuamente trabaje en nuestra vida, ¿no? Ese es el desafío, el reto más glorioso que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Que cuando Él está continuamente, Él nos está motivando, Él nos moviliza, Él se mueve, porque es un Dios que genera vida en cada uno de nosotros. Ahora, Dios es quien maneja nuestro destino y nos conduce Él por sus caminos, no por nuestros caminos, ¿no? Hay gente brillante y muy capaz. He visto mucho tipo de gente en la iglesia, en el camino con el Señor, hace años, ¿no? Gente que es muy brillante y muy capaz, pero con conflictos muy internos, de años, cosas que no han podido resolver, cosas que no han podido superar. Gente que se ha quedado estancada, gente que no entendió, que le tocó beber esa copa amarga, porque a todos nos toca vivir esos momentos difíciles de circunstancia. Y el tema es, ¿cómo sales de todo eso? De salir ileso, de salir sano, de que no quede ninguna secuela en tu corazón y en tu vida, de que vos puedas vivir feliz y de que puedas entender de que Dios camina contigo. Este Dios tenemos que aprender a oír, este Dios tenemos que conocer. Debemos superar todas esas cosas. Hay muchos que no pueden entender que Dios es fiel a su estilo y que nos va a llevar a ciertos lugares para hablar al corazón. Hay situaciones que Dios permite. Hay cosas fuertes que Dios permite. Porque si no permite esas cosas, siempre le daríamos la espalda. El hombre, si puede hacer algo por su propia cuenta sin depender de Dios, lo va a hacer siempre. Por eso a veces Dios permite ciertas cosas para llamar nuestra atención y para que podamos atender de que Él es quien nos lleva a esos ciertos lugares para hablarnos al corazón. La idea de Dios es sanarnos por completo, una sanidad en nosotros.
Mire, con los años que tengo en el camino y aún como pastor, sigo aprendiendo de Dios. Sigo aprendiendo de Dios. Y la idea es sanarnos por completo a través del sufrimiento. Que dice, Dios nos perfecciona. A través del sufrimiento Dios nos perfecciona. Dice, perfeccionaste por aflicción al autor de la salvación de ellos, decía Hebreo. El pasaje que leíamos recién, ¿no? Y nosotros somos el barro en sus manos. Y a veces nos cuesta, ¿no? Nos gusta hacer lo que se nos da la gana. Y así no. Pero qué bueno es que hay un Dios y poner nuestra vida en sus manos para que Él pueda trabajar, formar, para que Él nos pueda hacer realmente esa vasija de la cual Él soñó en nosotros, que tuvo en mente. No el camino que yo quiero andar, lo que yo quiero recorrer. Con cada que podamos en buen alfarero y nosotros el barro en sus manos. Debemos permitir que Él haga como Él quiere en nuestra vida. Qué difícil esto, ¿no? El Señor, me pongo en tus manos y haz lo que tú quieras hacer conmigo. Aún he cambiado la relación con mis hermanos de sangre. Cambiado mi relación incluso con mi madre en este tiempo, porque Dios me ha dado la capacidad de amar y de poder entender muchas cosas. Porque la gente que está herida hiere a otros. Cuando tú sabes eso, te es más fácil poner la otra mejilla, te es más fácil poder oír. Por eso nosotros tenemos que levantarnos para poder sanar, para poder restaurar, para poder mandar el mensaje que Dios quiere realmente que podamos comunicar. ¿Se entiende? Romanos capítulo 9, esto es el pasaje que les estaba citando recién. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, y tiene una pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Una pregunta. ¿Acaso podemos altercar con Dios? Y quejarnos continuamente de todo lo que nos sucede y de lo que nos pasa. O que podamos tener conciencia y entender y preguntarle a Dios, ¿qué nos quieres enseñar con esta situación? ¿Por dónde estoy caminando, Dios? Que tú me estás llamando la atención. ¿Por qué sucedió este freno? Porque a veces nos pasan cosas y queremos que el mundo se detenga, ¿no? Pero a veces hay cosas que el otro día hablábamos, ¿no? Porque hay cosas que cometemos y a veces, algunas, escucha hermano, pueden ser reparables y algunas va a costar que se reparen, incluso teniendo a Dios. Hay cosas que vamos a cruzar y todo tiene una justa retribución. Todo lo que hacemos vale tanto. Y si nosotros nos equivocamos, por eso debemos mantener nuestro corazón limpio para con Dios y seguir estableciendo esa comunión con Él. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si Él empezó esa obra en nosotros, gocémonos. Gocémonos. Porque la perfeccionará. Si la comunicación con Él se interrumpió, Él desea volver a hablarnos, desea volver a comunicar. Yo no sé cómo está, amados, hoy hace tiempo que no los veo a muchos, pero tal vez te has sentido solo, te has sentido sola en este tiempo. Te has preguntado muchas de estas cosas, has vivido incierto. Tal vez esperabas de algún hermano, incluso de tu pastor, que te vaya a ver y no estuvo en ese momento. Te puedo asegurar que Dios estuvo. Que Dios a veces utiliza este método, a veces utiliza esta forma para hablarnos y para ministrarnos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Voy a leer 4 versículos. Y Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entendemos que Egipto simboliza, representa al mundo en el cual antes estábamos perdidos. Y dice, cuando era aún muchacho, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice el versículo 2, dice, pero cuando más lo llamaba, mire si no
sino es una realidad todo esto. Dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí a los vales, a los ídolos, sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Adorábamos lo que creíamos que era conveniente. Hacíamos lo que bien se nos daba la gana. Y Dios está insistiendo sobre nuestra vida, que podamos oír, amado, en este tiempo. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, dice Dios. Dice, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. De cuántas cosas el Señor nos ha guardado. De cuántas cosas el Señor nos ha librado. Y nunca conocimos, fuimos escasos en tener la capacidad de percibir de que Él es quien nos conducía. De que Él nos tomaba de la mano, de que Él nos guardaba, de que Él vela en la noche sobre nuestras vidas con cada uno de nosotros. 4. Con cuerdas humanas y los atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para el yugo, el pesado yugo del trabajo, de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. Dígame si no es una realidad aquellos que hemos conocido de Dios. Dios nos ha bendecido con la abundancia de su bien. Dios nos ha honrado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado mucho más de lo que merecíamos. Cuántas veces el Señor nos ha sorprendido con cosas extraordinarias, cosas muy lindas. Ahora, Dios desea que nuestra lámpara esté bien encendida, iglesia. Quiero que prepares tu corazón para compartir la cena. Pero Dios desea que nuestra lámpara esté bien encendida. Él es quien produce el aceite en nosotros a través de su Espíritu. ¿Cómo se mantiene la lámpara encendida? Estando firme en el Espíritu. Y cómo estás firme en el Espíritu no es una capacidad humana ni un pensamiento positivo. Es a través de relacionarnos con Él, de tener esa comunión, de no dejar de buscarlo, de no dejar de creer, de no dejar de meditar en su palabra, de no dejar de reflexionar en nuestros caminos, de no reflexionar en nuestros pasos, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Él es quien produce el aceite en nosotros. Este tiempo es para mantenernos firmes junto a Él. Dios está esperándonos. Un tiempo para meditar y reflexionar en sus caminos. Continuamente, creo que Jeremías allí en el capítulo 6 dice, habla mucho con respecto a esto. Meditad en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. Volver a aquella senda que es la correcta. Volver al camino. A veces volverse a Dios cuesta mucho, hermano. Pero si no nos volvemos a Él, vamos a perder todo, incluso nuestra propia vida. Pero Dios quiere que todos sus hijos vuelvan de regreso a Él. Y Él moverse como Padre, ¿no? Ahora, tiempo de experimentar mayor comunión, más intimidad con Él. Ese es el tiempo ¿no? Yo deseo, hermano, porque a veces me asombra que ni siquiera les cueste subir los devocionales. Y a veces veo una excusa muy barata, que dice, estoy tan ocupado que no puedo. Después veo que es otra cosa que ni siquiera suma o aporta. Está bien que hagas lo que hagas, pero no te olvides de lo importante. Lo importante es buscar de Dios. Lo importante es nutrirte de Dios. Lo importante es mantener esa comunión intacta con Él. Porque cuando Él venga y golpeará la puerta y habrá alguna alerta, estará esa lámpara encendida en nosotros. Ahora más intimidad con Él. Que podamos reconciliarnos con Dios. Yo no sé en qué momento o en qué etapa te encuentras en este momento. Pero antes de participar de la cena que vamos a participar ahora, que vos te puedas reconciliar con Dios. Si tal vez lo que hiciste y lo cometiste con aridez, siendo consciente y te alejaste, y tal vez pensabas, eras de ese grupo que pensaba de que Dios está distante y que no le interesa tanto tu comportamiento, y que tal vez te has acostumbrado a estar en el palacio del rey, pero sin la presencia de Él mismo. Te has acostumbrado a hablar de Dios, pero sin la presencia de Él. Teniéndolo ajeno, teniéndolo distante, hoy debes reconciliarte. Y amado, oro en mi corazón para que tú lo puedas tomar con seriedad todo esto. Que realmente esta cena sea distinta. Que tú renueves hoy tu pacto, tu compromiso con Él. Que hoy tú decidas hacer las cosas y decir si realmente no estabas andando correctamente, que puedas volverte a Él. Entenderlo. Entender que podemos reconciliarnos con Dios. Si estamos distanciados, si nos sentimos solos, Dios quiere restituir. Dios, mire, incluso no haciéndolo Él, Dios quiere restituir. Dios quiere reparar el daño. Porque dice, allí el libro de Oseas también, dice, yo los vendaré.
Dios quiere reparar el daño. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere que tú participes de esta cena hoy distinto. Que hoy sea otra tu perspectiva, sea otro el cambio. ¿Sí? O sea, Dios quiere reparar lo dañado, secar las lágrimas. Si hubo lágrimas, dice que Él enjuga, Él seca las lágrimas, ¿no? Y entender algo muy importante, que la restitución de Dios nunca muere. La restitución de Dios nunca disminuye. Porque muchos quieren hacer creer esto. Dios sigue reparando, Dios sigue trabajando, Dios sigue sanando, Dios sigue trayendo vida al corazón de aquel que está muerto. La restitución de Dios nunca muere, nunca disminuye y nunca se acaba. La restitución de Dios. Dios va a restituir aquello que se perdió. Dios va a reparar el daño de aquello que se rompió. Pero tú tienes que acercarte a Dios con otro pensamiento. Así que, amada iglesia, hasta aquí el mensaje que querías compartir.